y ahí se nos fue. Este es el video en donde esta paciente es atropellada. Vamos a verla ahí nuevamente. Aquí vemos a la paciente tratando de evitar el golpe y es atropellada. ¿Todos vieron el video? Todos estamos en la misma página, ¿verdad? El video, ¿cómo están, muchachos? Saludos desde Ecuador. ¿Vieron el video o lo repetimos otra vez? ¿Todos vieron el video? ¿Todos vieron el video? Ponemos por acá. Ahí en el centro. Ok, ahí estamos. Ok, perfecto. Lo vamos a poner nuevamente. Saludos a Nicaragua linda, ¿cómo estamos? Le vamos a poner nuevamente el último video. Y esta es la parte en donde van a observar nuevamente. La paciente es atropellada por el vehículo blanco. Y ustedes pueden observar que desde donde la paciente es golpeada por el vehículo tenemos un desplazamiento, ¿no? Un desplazamiento, y esto agrava todavía más el mecanismo de las lesiones, ¿no? Hablando del PH-TLS. Así que ustedes vieron el video, ya no necesitamos ver más de ese videito, ya ustedes lo vieron. Ahora lo que sí vamos a ver es, vamos a ver en un ratito las fotografías, ¿no? Ok, y aquí es en donde vamos a iniciar el análisis de este video. Ok, señores. Listo, aquí es en donde vamos a iniciar el análisis de este video. Y realmente, señores, la mayoría de personas que me escriben hacia el mensaje privado, ¿no? Diciéndome que yo no estoy ahí, que cómo puedo hablar de los paramédicos que están en la escena, que cómo puedo opinar acerca de lo que se hizo en la escena, es que primero entiendan que esto que nosotros estamos haciendo, los análisis que se realizan, no es con la intención de hacer quedar mal a ninguna institución, ni siquiera es con la mala intención de hablar mal del personal que se encuentra en la escena, ¿no? Lo que realmente sí queremos, y que quede claro, es que de los errores, de todos los errores cometidos, que debemos ser responsables. Si cometemos un error en la escena, entonces tenemos que ser responsables, ¿no? Del error, apropiarnos del error y aprender de esos errores. Y si, señores, de los errores que están cometiendo las personas que se encuentran en la escena, podemos aprender todos, ¿por qué no? ¿Por qué no usar las malas experiencias que ya tuvieron estos paramédicos para poder realizar un aprendizaje, para evitar que la siguiente vez que ustedes tengan un paciente que tiene múltiples heridas, que es un paciente crítico en la escena, y no es solamente por atropellamiento, ¿no? Podemos hablar también de pacientes que sufren caídas de una altura considerable, pacientes en accidentes motociclísticos, cualquier tipo de trauma, ¿no? Penetrante, contuso. Estos pacientes de trauma se vuelven muy críticos. Entonces tenemos que aprender a manejar muy bien la escena de estos pacientes. Entonces, miren, señores, lo que vamos a iniciar es que después de que la unidad llegó a la escena, tenemos que considerar primero la seguridad de la escena, ¿no es cierto? Siempre vamos a hablar que la seguridad de la escena para nosotros siempre va a ser una prioridad. Siempre vamos a hablar de la seguridad en la escena, ¿no es cierto? A ver, déjenme ver si podemos ver acá. Aquí estamos. La seguridad en la escena siempre va a ser el concepto número uno. Después de que nosotros hayamos analizado la seguridad de la escena y la escena es segura para que podamos ingresar, entonces el segundo punto, señores, siempre va a ser el ADVI. Una vez que tú haces
contacto con tu paciente, tenemos que hacer el ADVI. No se lo realiza en el D. En el D se realiza la valoración de la coma, de la escala de coma de Glasgow, pero no realizamos qué es el ADVI, ¿no? El ADVI, señores, es si el paciente se encuentra alerta o si es que responde a estímulos verbales, estímulos dolorosos, o si la paciente se encuentra inconsciente, ¿no? Entonces, ¿de qué depende la atención y la agresividad con la que nosotros iniciemos nuestro tratamiento? Es justamente al saber si el paciente se encuentra alerta y todavía tiene signos y síntomas de que no está en shock, entonces tenemos más tiempo y podemos realmente tomar más, ¿cómo se dice? Tratamientos en la escena sin desperdiciar el tiempo, ¿no? Sin desperdiciar el tiempo. Pero ¿qué pasa si este paciente se encuentra inconsciente? Entonces realmente el tiempo es que nosotros tenemos en la escena, tenemos que empezar a considerar un número, que es el de 10 minutos, señores. Estos 10 minutos que nos habla el PH-TLS acerca de pacientes que se encuentran graves en la escena es importantísimo, y la mayoría de gente dice que 10 minutos es muy poquito. Realmente, si tú sabes cómo dividir las acciones de tus compañeros y la tuya en la escena, 10 minutos se vuelve muchísimo. No es que 10 minutos es muy poco, sino que no sabemos realmente cómo dividir las tareas, las acciones, cómo priorizar el tratamiento, y realmente 10 minutos se vuelve mucho tiempo en la escena para estabilizar a nuestro paciente. Ahí se me fue el volumen en el Facebook. Ahí estamos bien. Ahí estamos bien, ¿verdad? Entonces, 10 minutos se vuelve mucho en la escena, especialmente para estabilizar. Y después de que nosotros hayamos tomado en cuenta qué es el ADVI, ¿no? Si es que la paciente se encuentra inconsciente, que es este caso, ¿no? Podemos ver que la paciente, después de haber sido atropellada, la paciente se encuentra inconsciente, entonces tenemos que tomar acción. La primera cosa que tenemos que hacer es siempre el X. Señores, cuando nosotros encontramos a una paciente producto de trauma, nuestra prioridad número uno, señores, la prioridad número uno, y esto no va a cambiar nunca, va a ser X. Tenemos que detener las hemorragias. No importa nada más que el control de hemorragias. Pero ¿cuál hemorragia es la que estamos hablando? Señores, estamos hablando de una hemorragia que sea exsanguinante. Hemorragias ensanguinantes son las primeras que tenemos que controlar, y una vez que nosotros encontremos este tipo de herida, si es que, y esto quiero que quede muy claro, señores, si es que nosotros tenemos una herida exsanguinante en las extremidades, entonces vamos a hacer presión directa. Presión directa. Sí, señores, presión directa siempre va a ser el primer paso en el detener las hemorragias, en el control de hemorragias. Vamos a hacer presión directa. Después de que nosotros hayamos hecho presión directa, podemos hacer el empaquetamiento de las heridas. Estamos hablando de las extremidades. El empaquetamiento de las heridas y un vendaje compresivo. Entonces, si es que en este punto todavía no se ha controlado, señores, la hemorragia, en este caso estamos hablando de una hemorragia arterial, que son las más difíciles de controlar. Si es que no hemos controlado hasta este punto, nosotros como profesionales de la salud, entonces aquí nosotros vamos a utilizar nuestro torniquete. Es aquí donde ingresa el torniquete. No es que utilizamos el torniquete como primera herramienta. Nosotros como profesionales de la salud, como paramédicos, como personal entrenado, señores, como personal entrenado en salvar vidas, el torniquete no es la primera línea de defensa. Si es así, cuando los pacientes están bajo combate, ahí sí no podemos perder tiempo. Entonces, si es que los pacientes
las personas que están tratando a los pacientes están en combate, están en fuego cruzado, están en un lugar donde no es seguro, entonces sí tenemos que ingresar directamente y vamos a hacer presión directa y luego el torniquete inmediatamente. Pero para nosotros en la parte civil, donde la mayoría de tiempo las cosas están bien controladas, entonces, señores, ahí es donde vamos a utilizar simplemente el torniquete. Ahí disculpen que se murió el micrófono. Vamos a utilizar este aquí. Ok. Entonces, ahí estamos bien. Ahí sí, ya se escucha. Listo. Entonces, señores, vamos a utilizar el torniquete. Una vez que hayamos controlado y terminado de controlar las hemorragias, recién hayamos controlado las hemorragias, y esto lo puede hacer, señores, una sola persona. Mientras tú te dedicas a hacer el control de hemorragias, la otra persona tiene que empezar a tomar en cuenta esta de aquí, señores, la A. En trauma, si el paciente no respira, si es que tú no abres las vías aéreas, en trauma y en un paciente clínico, el paciente va a fallecer, va a morirse. Si el paciente se muera, no importa que tú le pongas una férula bonita, ¿no? Que tú le pongas una férula bonita porque el paciente va a fallecer. Si el paciente está hipóxico y tiene daño cerebral porque no abriste la vía aérea, porque no supiste abrir la vía aérea, porque no pudiste mantener la vía aérea abierta, entonces, señores, el problema es que nosotros nos dedicamos a perder el tiempo inmovilizando extremidades en la escena o poniendo este juguetito que es el collarín cervical. Listo. Entonces, vamos a abrir la vía aérea. Y ustedes saben que en trauma, para abrir la vía aérea, nosotros tenemos la subluxación mandibular, ¿no es cierto? Subluxación mandibular. Es como nosotros vamos a abrir la vía aérea en este paciente. Pero algo que ustedes tienen que llevarse en el corazón, en el cerebro, ponerse bien en el centro de su ser, es que si ustedes no pueden mantener la vía aérea haciendo una tracción mandibular, haciendo y manteniendo la tracción mandibular, entonces el PH les dice, el PH-TLS dice, no importa que ustedes hagan la cabeza atrás, mentón arriba, mientras tengamos una vía aérea permeable. Tenemos que mantener una vía aérea permeable. Entonces, señores, vamos a hacer la tracción mandibular y después de esto, de la tracción mandibular, lo que tenemos que hacer es que tenemos que mantener la vía aérea abierta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una cánula nasofaringea o una cánula orofaringea, señores. Cánula nasofaringea o una cánula orofaringea. Y ahora, sí, hay riesgos, dice en el PH-TLS, en el capítulo de trauma cráneoencefálico, dice que si ustedes insertan una cánula nasofaringea en un paciente que tenga una posible fractura de base de cráneo, puede una posibilidad muy pequeña de que vaya hacia el cráneo, hacia la cavidad craneal. Pero esto es porque están haciendo mala técnica. Recuerden, cuando nosotros vamos a colocar la cánula nasal, no tiene que ir hacia arriba, no va caudal, no va hacia la frente, no va hacia los ojos. Lo que sí va es hacia abajo. La cavidad nasal, señores, la cavidad nasofaringea va hacia abajo y luego curva como hacia la boca. ¿Ok? Entonces, cuando vamos a introducir la cánula nasofaringea, señores, siempre tiene que ir hacia abajo y de esta forma van a evitar ese problema de que, puede que con la cánula nasofaringea vayamos a atravesar la base del cráneo y terminemos en la cavidad craneal. Así que de esa forma nos evitamos de ese problema, pero sí tenemos paciente y el paciente va a estar con una vía aérea permeable, que es lo más importante. Si la paciente tiene y está inconsciente y ha perdido el reflejo
nauseoso. Entonces podemos utilizar también la cánula orofaringea. Pero si la paciente mantiene el reflejo nauseoso intacto, la cánula orofaringea no nos va a servir. No fuercen eso, porque lo que va a producir es que la paciente empiece a vomitar y entonces se nos va a complicar más la vía aérea. ¿No es cierto? Entonces, miren, abrimos la vía aérea con la tracción mandibular, la mantenemos abierta y en este caso, si es que al abrir la vía aérea encontramos fluidos o algo que se encuentre sólido dentro de la boca, lo que tenemos que hacer es que tenemos que succionar. Señores, tenemos que succionar sí o sí. No podemos empezar a ventilar. Y esto es yo pensé que es sentido común, ¿no? Pero hay gente que no tiene sentido común tampoco. Pero para eso estamos aquí aprendiendo. Tenemos que succionar cualquier tipo de líquido, sea vómito, saliva, mucosidad, especialmente sangre. Tenemos que succionar antes de pasar al B, señores. Antes de pasar al B. Y aquí, señores, aquí, si es que nosotros ya succionamos y tenemos la vía aérea abierta, permeable, entonces recién vamos a poder pasar a la B, que es ventilar. Ventilar y oxigenar. Si es que en la A no puedo ventilar, no puedo oxigenar, estoy haciendo todo lo posible y no puedo abrir la vía aérea, señores, desde aquí donde nosotros pensamos y hacemos una cricotirotomía, señores. Es aquí en donde se hace la cricotirotomía para poder abrir la vía aérea en una forma un poco más agresiva, más traumática, pero con la intención de mantener a nuestro paciente oxigenado para evitar daño neurológico por hipoxia, por la falta de oxígeno, y realmente mantener a nuestro paciente abierto, ¿no? Abierto y hablando de la vía aérea. Listo, la cricotirotomía. Entonces, si es que, señores, si es que aquí el collarín cervical, aquí nos va el collarín cervical. Si es que el collarín cervical nos permite, escuchen bien, si el collarín cervical nos permite mantener la vía aérea abierta y permeable, entonces vamos a dejar el collarín cervical o vamos a poner el collarín cervical y lo vamos a dejar ahí porque sabemos que la vía aérea se encuentra abierta y se encuentra permeable. Si es que el collarín cervical nos evita el que nosotros podamos hacer un buen control de la vía aérea, entonces el collarín cervical está contraindicado. El collarín cervical no salva vidas de nadie, señores, pero el que tú mantengas la vía aérea abierta, permeable, para que después tú puedas ventilar y oxigenar, eso sí salva vidas, ¿ok? Tiene que quedar muy clarito que si el collarín cervical, nuevamente, el collarín cervical evita que nosotros tengamos las vías aéreas abiertas y permeables, entonces, señores, el collarín cervical está contraindicado, no lo vamos a poner, no lo vamos a colocar. El collarín cervical no salva vidas. Listo, vamos a ir al B. En el punto B, señores, aquí vamos a empezar a ventilar y oxigenar. Lo más importante es que, señores, aquí cuando conectemos el BBM, empezamos a ventilar, empecemos a oxigenar. Pero la ventilación, señores, es súper importante. No podemos solamente decir, ok, yo voy a ventilar y se acabó. Señores, si ustedes aquí, los errores más comunes, los errores más comunes en la ventilación es la hipoventilación y la hiperventilación. Son los errores más comunes. Señores, con la hipoventilación tú vas a dejar a tu paciente hipóxico y con la hiperventilación tú vas a incrementar la presión intracraneal, vas a incrementar la presión dentro del pecho, reduciendo la precarga y haciendo que la presión arterial se caiga, ¿no? Con la frecuencia cardíaca. Y entonces, si es que tú no sabes ventilar, tú vas a causar que este paciente se agrave más. Es por eso que la ventilación, que es una
Es una práctica básica, de un paramédico básico, de un técnico en emergencias médicas básica. Es una forma de salvar vidas. Mi compañero está en una emergencia. Entonces, el ventilar, señores, no es solamente, oh, ya, yo soy paramédicazo y yo no voy a ventilar. Señores, hay mucha gente que no sabe ventilar, no saben mantener un buen sellado, no saben utilizar el BBM. Señores, y si ustedes no saben utilizar el BBM, entonces no van a poder salvar la vida de nadie. Y recuerden que cuando nosotros mantenemos el sellado con la máscara, entonces tenemos que hacer la técnica del CE o del OE. Y cuando vamos a ventilar, señores, utilicen solamente sus 3 deditos, ¿ok? Miren, 3 dedos y ventilan. ¿Hasta cuándo vamos a ventilar? ¿Hasta cuándo vamos a ventilar? La CE o la OE para hacer la ventilación. Y vamos a utilizar 3 dedos para la ventilación. ¿Cómo sé que yo estoy ventilando efectivamente, señores? Porque el pecho se va a elevar y va a caer. Se va a elevar y va a caer con cada ventilación. ¿Cada cuánto voy a ventilar? Voy a ventilar cada 6 segundos. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De esta forma yo evito una hipoventilación o una hiperventilación. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5 y al número 6 ventila. Entonces así nos aseguramos que cada 6 segundos el paciente va a estar bien ventilado, bien oxigenado. Si el paciente no necesita asistencia ventilatoria, que en este caso parece que la paciente no necesita asistencia ventilatoria porque nadie le está dando el BBM, sino que están preocupando del collarín cervical. Entonces aquí es en donde vamos a continuar. Sabemos que si no necesita una asistencia ventilatoria, lo que sí tenemos que asegurarnos aquí es que, señores, el neumotórax, atención. Especialmente si ustedes están ventilando y ustedes ven que solamente se eleva un lado del pecho, especialmente en pacientes de trauma, vamos a realizar una descompresión torácica con una aguja. ¿En dónde lo realizamos, señores? ¿En dónde realizamos estas descompresiones? La vamos a realizar. El PH-TLS nos habla que la descompresión que nosotros vamos a realizar va a ser en el segundo espacio intercostal, medio clavicular, y tenemos en el quinto o cuarto espacio medio axilar anterior, ¿ok? Medio axilar anterior. Pero ¿cómo es que nosotros vamos a hacer y cómo vamos a encontrar estos lugares en donde vamos a iniciar las compresiones torácicas? Vamos a traer a nuestro muñeco y vamos a realizarle las compresiones aquí. Miren, señores, una vez que nosotros hayamos descubierto de que nuestro paciente tiene un neumotórax a tensión, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a iniciar desde el inicio de la clavícula. Vamos a tomar estos 2 dedos hasta donde termina la clavícula, ¿no? Desde donde comienza hasta donde termina. Señores, y aquí con el dedo del medio es donde vamos a señalar la mitad de la clavícula. La mitad de la clavícula. Una vez que encontramos la mitad, entonces ahora sabemos que tenemos que bajar 1 y 2. En el segundo espacio, señores, en el segundo espacio medio clavicular, entonces tenemos que alinear nuestra aguja. Tiene que estar a 90 grados del pecho. O sea, no vamos a ingresar a 90 grados del piso. No, eso no se hace. No se ingresa a 90 grados del piso. Se ingresa a 90 grados del pecho. ¿Ok? Entonces vamos a ingresar. Se va a notar que es un poco inclinado. ¿Sí? Se va a notar que es un poco inclinado porque vamos a ingresar a 90 grados del pecho del paciente. De esta forma vamos a ingresar 3 centímetros, ¿no? Luego vamos a
cambiar la dirección y vamos a empujar solamente el catéter de la aguja y vamos a retirar, a proceder a retirar la aguja y ya tenemos en el segundo espacio medio clavicular la descompresión torácica utilizando una aguja. ¿Qué es lo que pasa? Si es que tú no tienes que hacerlo en el segundo espacio, especialmente en el lado izquierdo, es muy delicado. Vamos a utilizar la axila. En la axila, señores, vamos a utilizar, debajo de la axila vamos a poner nuestras 4 dedos. ¿Sí ve? 4 dedos debajo de la axila. Esta es la línea media axilar, o sea, quiere decir que estamos justo en la mitad de la axila. Y miren, el truco más fácil les voy a indicar hoy. Ustedes tienen que levantar el pinky, el dedo pulgar, no es pulgar, índice, ay, ya me olvidé, el meñique, señores, miren, ok. Entonces ustedes van a coger el dedo meñique y lo van a levantar así. ¿Sí ve? Miren, estamos en la línea media axilar, debajo de la axila. Y mire, va a levantar el dedo meñique de esta forma. Una vez que usted levanta el dedo meñique de esta forma, ustedes van a encontrar la línea media axilar anterior. ¿Sí ve? Media axilar anterior. Y entramos ahora en el cuarto, vamos a estar en el 2, 3, 4 y 5. En el quinto espacio medio axilar anterior. Y señores, aquí lo que vamos a hacer es que con la aguja lo que vamos a hacer es que vamos a tocar la costilla. Me aseguro que estoy en la costilla, toco la costilla y ahora voy a ir por arriba de la costilla con la aguja y voy a ingresar. Especialmente en el lado izquierdo, señores, donde el corazón se encuentra aquí. Ustedes tienen que retirar la aguja. Vamos a ingresar 3 centímetros de la aguja. Vamos a ingresar 3 centímetros con la aguja. Y una vez que ya esté adentro, 3 o 4 centímetros adentro, entonces voy a cambiar dirección en una forma caudal. Y ahora voy a ingresar con el catéter. Y de esta forma, señores, es como se hace la descompresión torácica utilizando una aguja de un paciente que está con un neumotórax de tensión. Sí, señores, aquí es en donde realizamos la descompresión, porque si ustedes siguen ventilando y ustedes siguen empeorando el neumotórax de tensión, el paciente va a fallecer, el paciente va a morir justamente porque la cavidad torácica se está llenando de aire porque ustedes siguen ventilando a un paciente que tiene un neumotórax de tensión. Entonces tenemos, señores, sí o sí, tenemos que hacer la descompresión torácica aquí. ¿Ok? Listo. Hemos hablado de cómo hacer la descompresión torácica en el segundo espacio medio clavicular y utilizando el quinto espacio medio axilar anterior. ¿Ok? Listo. Continuamos. Una vez que nosotros hayamos hecho las descompresiones, entonces, señores, vamos a continuar con nuestra C. La C. ¿Qué es lo que nos dice la C? En la C lo que nos importa a nosotros como prioridad, señores, es que tengamos el pulso, la presión arterial y el control de hemorragias que no son exsanguinantes. Aquí en la C lo que tenemos que hacer, si el paciente aquí ya no está teniendo un sangrado exsanguinante, pero todavía sigue sangrando, todavía sigue goteando sangre. Y mientras sigamos perdiendo sangre, señores, la sangre es el único elemento que transporta oxígeno, dióxido de carbono, la glucosa. Entonces, si seguimos perdiendo sangre, el paciente está perdiendo vida. Entonces aquí vamos a hacer el control de las hemorragias que no son exsanguinantes. Necesitamos saber cuál es el pulso y la presión arterial. ¿Por qué, señores? Porque de la presión arterial es que nosotros dependemos para saber qué cantidad de fluidos vamos a dar, si es que tenemos que darle o no más solución salina, lactato de Ringer
O en nuestro caso, en donde los sistemas que tenemos y usamos sangre, podemos darle sangre, ¿no? Y todo depende de la presión arterial y el pulso. De esta forma es que nosotros vamos a obtener la presión arterial media, señores. Y para nosotros, en trauma, lo que nos interesa, si es un trauma cráneoencefálico, el PH-TLS nos da un nombre que es muy específico. El número es 110. La presión arterial sistólica para un traumatismo cráneoencefálico tiene que ser de 110. Presión arterial sistólica tiene que ser mínimo de 110. En el resto de traumas, en cualquier otro tipo de trauma, tenemos que mantener por lo menos un mínimo de una presión arterial mínima, presión arterial sistólica mínima de 90. ¿Ok? De 90. Y entonces, en todo esto que nosotros estamos observando aquí en estos pacientes, en este paciente, lo que nosotros estamos observando es que leí un comentario de que los signos vitales no se toman en la escena. Sí, señores, sí se toman. Tenemos que tomar los signos vitales en la escena. Tenemos que tomar los signos vitales de la escena, porque yo no voy a saber. Si yo estoy 10 minutos en la escena y no sé cuáles son los signos vitales, señores, yo estoy perdiendo una información importantísima, porque depende de mis signos vitales para que yo inicie mi tratamiento. Entonces, sí, señores, tenemos que tomar nuestros signos vitales. El monitor tiene que estar conectado porque necesito saber cuánto el paciente está oxigenando, la saturación de oxígeno, necesito saber cuál es la frecuencia cardíaca, necesito saber cuál es la presión arterial. Pero mientras yo estoy haciendo control de hemorragias, mi compañero está abriendo la vía aérea y haciendo ventilación, señores, mi tercer compañero puede empezar a hacer el control de signos vitales. Y de esta forma es que nosotros iniciamos. Lo que no se hace en la escena con un paciente crítico, es estas cositas. Empezar a poner las férulas, fracturas abiertas que no están sangrando, fracturas cerradas. Eso es secundario, señores. Nosotros eso no atendemos en la escena, lo atendemos ya en camino hacia el hospital. Lo que no hacemos en la escena, señores, es perder el tiempo si es que el collarín cervical nos está contraindicado. No ponemos el collarín cervical. Tercero, señores, las vías intravenosas, vía intravenosa, la vía intraósea. Eso, señores, nosotros podemos iniciar en camino al hospital. Pero en este caso, como yo tengo manos extras, si es que yo tengo un compañero que me pueda ayudar con un acceso intraóseo, es muchísimo mejor. Pero recuerden, ¿en dónde yo puedo iniciar los accesos intraóseos? ¿No es cierto? ¿En dónde yo puedo acceder a los accesos intraóseos? El más importante y el mejor acceso intraóseo que ustedes van a poder obtener siempre es en la cabeza del húmero. Pero ¿cómo yo puedo encontrar realmente en dónde tengo que poner yo el acceso intraóseo en la cabeza del húmero? ¿Cómo yo sé en qué parte tiene que ir? Entonces, de esta forma lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar nuestra mano, nuestras dos manos, y vamos a ponerlo sobre el hombro del paciente. Sobre el hombro del paciente. Y con los pulgares vamos a ir sintiendo dónde se encuentra la cabeza del húmero. ¿Ok? De esta forma, pongo mis manos y empiezo a sentir desde abajo hacia arriba, y ustedes van a sentir la protuberancia que tiene la cabeza del húmero, ¿no? La posición del brazo no es que la tienen que mover, la tienen que poner a un lado, arriba, abajo, no, tiene que estar al lado del paciente y no tenemos que moverlo para nada. Entonces, ahí ustedes van a sentir que se encuentra un poco anterior. Cuando rotamos el húmero, el húmero se mueve. Cuando lo dejamos en posición anatómica al lado de tu pierna, el húmero siempre va a quedar un poco anterior. Entonces tú vas a poder encontrar la cabeza del húmero justo aquí.
Entonces ahí es en donde nosotros vamos a iniciar. El acceso intraóseo va a ingresar a 90 grados, señores, a 90 grados. Y como ingresamos, primero vamos a hacer una punción que va a ir a través de la piel y el tejido adiposo hasta el hueso. La primera punción. Una vez que ya estoy ahí adentro, entonces vamos a iniciar con el taladro. Y con el taladro vamos a empezar a taladrar. Y tú tienes que hacer un movimiento, señores. Con el taladro no se presiona hacia abajo, sino que se deja que la aguja empiece a ingresar sola. No tienes que moverle de lado a lado, de arriba hacia abajo, de lado a izquierda. No tienes que estar temblando porque eso va a hacer que se abra un hueco más grande dentro del hueso y cuando empieces a darle los medicamentos va a empezar a salir por ese hueco gigante que le dejaste. Entonces no podemos mover el acceso intraóseo cuando vamos ingresando. Entonces vamos a iniciar con el taladro. Un solo movimiento. Prendes el taladro. Y ustedes van a escuchar una vez que va. Es que ingresó justo ya al medio del hueso. Y es ahí en donde nos tenemos que quedar. Punto. Tú vas a escuchar y vas a sentir como que la aguja ingresa, como que cae, como que deja de hacer fuerza el taladro y es ahí en donde tienes que dejar de taladrar. Y se acabó. Punto. Ahí ya tenemos un acceso intraóseo súper bueno en la cabeza del húmero. Segundo lugar, señores, y el más recomendado por los emergenciólogos, es en la parte distal del fémur. ¿Y cómo lo vamos a hacer en la parte distal del fémur, señores? Miren. Nosotros vamos a ubicarnos con la rótula del paciente, ¿ok? La rótula del paciente. Y de la rótula, señores, vamos a poner 2 dedos hacia arriba. De la rótula del paciente vamos a poner 2 dedos hacia arriba. Espérense ahí. Ahí estamos. De la rótula del paciente, 2 dedos hacia arriba. Y es ahí, señores, miren, retiran el segundo dedo y es ahí donde ustedes van a ingresar. Justo en la parte distal del fémur. Ahí es en donde vamos a ingresar con el acceso intraóseo. De la misma forma, vamos a atravesar con la aguja el tejido hasta llegar al hueso. Una vez que lleguemos al hueso, iniciamos con el taladro, empezamos a taladrar y tiene que ser un movimiento constante y regular. No va a estar haciendo no, tiene que ir regular hasta que ustedes sientan que el taladro penetre hasta el centro del hueso. Punto. Ese es el segundo lugar más preferido. Y último, ustedes van a tener la tibia próxima, ¿no? La proximal. Esta es, tenemos que ubicar la rodilla del paciente, ¿no? Vamos a ubicar la rodilla del paciente, la rótula. 2 dedos hacia abajo, ¿sí ven? 2 dedos hacia abajo y volvemos hacia la parte interior. Y aquí, señores, es donde vamos a ingresar. Yo he visto que ponen hasta en la parte de acá abajo. Mientras más abajo ustedes pongan el acceso intraóseo, mientras más abajo ustedes vayan, va a ser más difícil que ustedes puedan canalizar ese acceso intraóseo. Por eso tenemos que hacerlo lo más arriba posible. Por eso nos dice, de la rótula, señores, 2 dedos hacia abajo y 1 dedo hacia la izquierda. Y es ahí donde vamos a ingresar en la tibia proximal. Puede ser derecha, puede ser izquierda. Esa es la tercera opción. Pero nuevamente, la humeral, una de las mejores prioridades. Y la del fémur distal. Listo, señores. Eso es el acceso intraóseo. Entonces, una vez, señores, que nosotros hayamos llegado aquí a la C, es aquí, señores, en donde sí vamos a tomar la decisión de transportar a nuestro paciente, señores. En la escena, generalmente nosotros no vamos a hacer la D y la E. En la escena, generalmente nosotros no vamos a poder hacer la D y la E en pacientes críticos. Y si nos faltan asistencia, si nos faltan manos, si no tenemos recurso humano que nos pueda apoyar. Pero si tenemos suficientes, entonces sí podemos hacer la D y la E. Obviamente, señores, podemos cortar toda la ropa cuidando siempre el pudor de nuestros pacientes
Y en la parte de atrás de la ambulancia, todo paciente tiene que ir desnudo. En la parte de atrás. Paciente de trauma tiene que ir completamente desnudo al hospital. ¿Ok? Listo. Entonces, cosas que llamaron la atención en un paciente crítico, en una paciente que fue atropellada a alta velocidad, con un traumatismo cráneoencefálico severo, que tiene otorragia, que tiene anisocoria. Entonces, estas cositas de preocuparnos por las férulas en la escena, fracturas cerradas, especialmente fracturas cerradas, esas no nos importa. Entonces, aquí, ¿cómo vamos a transportarlo, señores? Si es que ustedes no tienen una camilla pala o camilla cuchara, como le llaman en otras partes del mundo, camilla cuchara o camilla pala, señores, si ustedes no tienen eso, entonces vamos a utilizar la tabla espinal. Y este transporte en la tabla espinal, escúchenme bien, si el centro de trauma más cercano está a menos de 15 minutos, pueden dejar la tabla en el lugar. Si el centro de trauma está a menos de 15 minutos, pueden dejar esa tabla en el lugar. Pero si es que se encuentra más lejos de 20 minutos, de 15 minutos, en mi caso, el centro de trauma más cercano de donde yo trabajo está a 20 minutos sin tráfico. Con tráfico se nos aumenta 5 o 10 minutitos más. Nosotros no transportamos con la tabla. La tabla es un asesino y incrementa no solamente los puntos de presión, pero el estrés al paciente, el dolor, empeora el distrés, el distrés respiratorio, ¿no? Incrementa la frecuencia cardíaca, incrementa el dolor. Entonces, por eso es que está contraindicado el llevar a estos pacientes en tabla. Es un poco mejor si utilizan la camilla pala, porque la pala es más anatómica y puede soportar más. Entonces, en este caso, pues si es que tienen la camilla pala o cuchara, es mejor que la tabla, ¿no? Y miren, señores, hay estudios. Hay como 5,000 estudios que demuestran que la tabla y el collarín cervical no salvan a nadie. Hay solamente en un estudio que encontraron que 2 pacientes tuvieron daños espinales y que realmente necesitaron esa tabla. 2 de millones de personas que han sido transportadas y se les pone en tabla todo el tiempo. Así que, señores, no se necesita la tabla y no se necesita la camilla, cuchara o pala para transportar al paciente. Para hacer el traslado desde el piso hacia la camilla, sí, señores, y ese es el único objetivo de estas tablas y de estas camillas, hacer el transporte, la transferencia desde el piso hacia la camilla, desde el vehículo, si es que el paciente estaba siendo extricado, siendo rescatado, siendo extraído del vehículo, entonces aquí sí sale. Pero si es que no, entonces no necesitamos. Si esta paciente fue producto de un atropellamiento y fue de la baja energía, puede levantarse, puede caminar a la camilla. Sí, señores, pueden caminar, no hay ningún problema. Pueden caminar. Pacientes ambulatorios en la escena no tienen que ser puestos en una tabla otra vez. Y la mayoría de ellos ni siquiera necesitan collarín cervical, aunque se les desmaye, aunque se desmayen y les dé tililes. No necesitan tabla y no necesitan collarín cervical. Entonces, aquí en la C, una vez que nosotros iniciemos con el acceso intraóseo o intravenoso, lo que necesitamos es iniciar la fluidoterapia con control del dolor. Y además del control del dolor, fluidoterapia, tenemos que hacer control de la náusea. Entonces yo siempre digo que el Zofran o el ondansetron o cualquier antiemético que ustedes tengan les va a ayudar muchísimo a estos pacientes. ¿Cuál es la droga de elección para este tipo de pacientes de trauma? La ketamina. ¿Por qué la ketamina es el número 1? ¿Por qué ketamina es el medicamento número 1 para pacientes de trauma? Porque tiene cualidades sedativas y también de control de dolor, analgésicas y sedativas.
El sedativo ayuda para que el paciente no recuerde el trauma de lo que está pasando en la escena, el trauma de recordarse que se amputó una pierna, que la pierna está destruida, que el brazo está roto, que está deformado, que un familiar está muerto. Todo eso ayuda el sedativo a que no recuerden nada de eso. Y el analgésico, el control del dolor, obviamente para quitar esa presión del dolor y evitar que el paciente esté taquicárdico, ¿no? Y ayudar a ese corazoncito que de por sí ya está trabajando mucho para tratar de compensar a estos pacientes de trauma, y de esta forma ayudamos a que nuestro paciente vaya cómodo desde la escena hacia el lugar de destino. En este caso, un centro de trauma tipo 1 sería lo más recomendado, ¿no? Así que, señores, hasta aquí es el caso de estudio de una paciente que se encuentra crítica en la escena. Y aquí, señores, miren, ¿por qué hubo un estudio aquí en los Estados Unidos donde los técnicos en emergencias médicas básicas llegaban a la escena, cargaban y se iban con pacientes de trauma y tenían mejor sobrevivencia que los pacientes que venían el sistema de avanzado, las ambulancias avanzadas, que se quedaban y se demoraban más en la escena? ¿Por qué? Justamente el problema era ese, que los básicos no tenían mucho que hacer y lo único que hacía era cargar y llevar. Cargar y llevar. La cosa en esto es que sí, llegaban a la sala de emergencias, pero los pacientes no salían de la sala de emergencias, fallecían en la sala de emergencias o fallecían en la sala de cuidados intensivos. Mientras que los pacientes que sí se demoraron un poco más en la escena, porque estuvieron siendo estabilizados por el sistema avanzado, por paramédicos avanzados en la escena, estos pacientes tuvieron una mejor condición de recuperarse en el hospital, un mucho mejor pronóstico. Estos pacientes sí salieron del hospital, y es por eso, señores, que la estabilización en la escena salva vidas. El saber qué hacer en la escena salva vidas. Así que la inmovilización de fracturas cerradas, las fracturas abiertas que no estén sangrando, estas todas son secundarias. Una pregunta que me hicieron aquí es la faja pélvica. La faja pélvica, ¿cuándo la podemos poner? La faja pélvica la podemos poner en la escena, señores, porque mientras más estable esté el paciente o la pelvis, cuando hacemos el movimiento del paciente para subirlo a la tabla o a la camilla, pala o cuchara, entonces mejor va a ser esa pelvis. Si es que el paciente está estable, si es que el paciente está inestable y no tenemos tiempo, señores, para poner la faja en la escena, no se la pone en la escena, pero sí se la coloca en camino al hospital. Esa faja sí o sí tiene que ir, pero no es prioridad en la escena, nuevamente, ¿no? Si es que sí tenemos suficientes manos para realizar esto en la escena, lo hacemos y no hay ningún problema. Pero si tenemos que realizarlo en camino hacia el hospital, señores, la faja pélvica se lo pone allá. Y listo. Todo este despliegue de material y todo lo que tienen ahí, señores, lleva tiempo. Lo único que necesitamos en la escena son las cosas prioritarias, la que nos va a ayudar a estabilizar a nuestro paciente. O sea, lo que nos tenga en el X, A, B, C. Hasta aquí, señores, llegó la clase. Espero que ustedes hayan aprendido algo. Ahora sí, tomo preguntas en Facebook, TikTok. Alguien que haya aprendido algo, solamente dígame sí, yo aprendí algo nuevo. Y si no aprendieron algo nuevo, pues dígame no, yo no aprendí nada. Ya me sabía todo el juego. A ver, preguntas. Gracias, Dani. Sí, sí aprendieron. Sí, yo sí. Muchas gracias. Excelente, excelente. Acá en el Facebook, alguien que haya aprendido algo nuevo. Dice, yo aprendí algo nuevo. Excelente. Aprendí algo con el collarín. Así es. Por favor, señores, el collarín no se le pone a todo el mundo. Para esto tenemos
el control de la restricción de movimiento espinal, ¿no? La restricción de movimiento espinal que nos da el PH-TLS. El PH-TLS. Entonces, no necesitamos utilizar criterios que son intrahospitalarios, como es el Nexus. El Nexus es intrahospitalario y la mayoría de gente dice, no, es que ese no sirve. No, señores, sí sirve. Pero nosotros tenemos el del PH-TLS y ese es el que nos interesa a nosotros, como prehospitalario. Y ese habla exactamente lo mismo que dice acá, pero es dirigido hacia nosotros, entonces no va a haber ningún problema. Ahorita no tengo Instagram, pero ya voy a trabajar en abrir el Instagram nuevamente, señores. Vamos a hacer el live el día de mañana. Mañana trabajo también, así que trabajo mañana y el martes. Así que tenemos live hoy, mañana y pasado para la gente que quiera conectarse mañana. Ya saben que ahorita estoy esperando que manden una emergencia nomás. Ya saben cómo la técnica es aquí. Hay que esperar a que me manden, ¿no? A una emergencia y mientras no nos manden, aquí estamos compartiendo con ustedes. Excelente, gracias a ustedes. ¿Tienen alguna pregunta en Facebook o tienen alguna pregunta? Dice, ¿en qué horario? Generalmente yo lo hago mientras estoy aquí en la estación y no me mandan a una emergencia, ¿no? Si es que me mandan a una emergencia, entonces hay días, ¿no? Que realmente estamos súper ocupados, me mandan a una, me mandan a otra y a otra y a otra. Entonces a veces empiezo a las 7 de la noche, 8 de la noche, 9 de la noche. La otra vez me conecté a las 11 de la noche y tuvimos como 1000 conectados. Por eso dije, no, yo voy a empezar a conectarme a la medianoche porque hay un montón de gente conectada. Pero ahí estamos. Maxi Pastor, sí, excelente. Miren, señores, cuando nosotros vamos a hacer el control, cuando vamos a girar a nuestro paciente para ver si es que hay algún tipo de lesión en la parte posterior, es cuando vamos a colocarlo en la tabla, o si es que no lo hicieron, pues tenemos que hacerlo antes de colocarlo en la camilla pala. Pero ¿cuándo vamos a hacer esto, señores? Cuando estamos sospechando de que haya lesiones en la parte posterior, ¿no? Si es que el paciente tuvo un apuñalamiento, este paciente no necesita ningún tipo de restricción de movimiento espinal, no necesita collarín y no necesita tabla, entonces ahí no necesitamos hacer estas cosas, ¿no? Pero en este tipo de pacientes sí. Tenemos que chequear en la parte posterior y eso se hace muy rapidito, ¿no? No toma mucho. Lo que queremos ver es que si el paciente está teniendo sangrado exsanguinante, ¿no? Si es que hay algún tipo de sangrado exsanguinante y de ahí pues si es que hay fracturas o cualquier otro tipo de cosas, no hacemos absolutamente nada en ese momento, sino que nos tenemos que dedicar al XABC. Excelente explicación, todo sigue actualizando. No, gracias a ustedes por estar al otro lado, señores. Hay un BBM, el Butterfly BBM, que viene con diferentes medidas para adulto, para niño y para neonato, me parece. Y lo mismo con la diferente capacidad, ¿no? En mililitros. Pero nosotros no contamos con eso, yo no lo he visto. Lo único que vi, jugué un ratito ahí en el que tuvimos pues del encuentro de los servicios médicos de emergencias aquí, pero no le puse mucha atención, así que no puedo decirles mucho acerca de ese equipo. Pero sí les puedo decir acerca de este equipo. Se llama Survive X. Me lo acabaron de enviar y es un botiquín súper completo. Y está súper práctico. Les voy a hacer la revisión. Me llegó el día de ayer, pero hoy trabajé, así que no he podido hacer el video todavía. Pero está súper bueno. Tiene una mascarilla de una sola vía, válvula para hacer RCP. Tiene las indicaciones, tiene tape, tiene todo para quemaduras, control de hemorragias. Inclusive tiene estas como bengalas, como no sé cómo le dicen en español ahorita. Tiene tijeras. Tiene un blanket, una cobija térmica, tiene material para hacer limpieza de heridas, el control de hemorragias y está súper buena. Así que si es que algún rato pues puedan, ustedes lo tomen. Así que señores, conmigo me despido. Muchísimas gracias por estar al otro lado de la pantalla, por prestarme sus oídos,
Les pido que por favor compartan estos videos, que compartan la información. En Facebook se queda el video por 30 días, pero en el YouTube yo lo voy a subir y ustedes pueden verlo en YouTube. Pueden ir hacia adelante, pueden ir hacia atrás. Ustedes pueden hacer lo que les parezca con esos videos en YouTube. Así que si es que no me siguen en YouTube, mi nombre es Dani Astudillo. Dani Astudillo, me pueden seguir en TikTok, Facebook y en YouTube. Vamos a ver si que abrimos otra vez Instagram porque me estaban molestando mucho ahí. Así que señores, gracias por todo. Feliz tarde, feliz noche, feliz día. Se les quiere. Cuídense. Chao, chao. ¿Cómo estamos mis queridos del Fede del TikTok? Ahora sí, terminamos ya la clase en el Facebook. Díganme ahora sí preguntas, muchachos. ¿Qué tienen por ahí? Excelente potencia. Gracias, Antonio. Perito, buenas. A ver, preguntas. Dice, gracias por la clase, aprendí mucho. Excelente, ese es el objetivo, ¿no? Que puedan aprender, señores. Excelente. Soporte vital. Guaro, excelente. Podemos hacer una faja pélvica. Sí, también se puede improvisar la faja pélvica, ¿no? Pueden improvisar. Pueden utilizar la sábana, ¿no? Pueden utilizar una sábana para estabilizar al paciente. Para improvisar la faja pélvica. En Facebook me encuentras como Dani Astudillo. Dani Astudillo. Yo hago lives todos los días que trabajo. Todos los días que trabajo. Dice, excelente, bendiciones. ¿Cuándo haces un live sobre manejo de quemaduras? De las quemaduras tengo como 5 o 6 videos de quemaduras. Así que eso lo puedes encontrar en el Facebook, en el YouTube. Lo pueden encontrar aquí en el TikTok también. Sí, gracias por seguirme, muchachos. Sí. De nada, ha sido un placer. Excelente, espero que sigan aprendiendo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Explica súper bien. Gracias, Carito, es un placer. Dice, al dar 6 segundos al insuflar, varía según la edad. Claro, varía en la edad, ¿no? En pacientes adultos, esto es solamente para pacientes adultos. En pacientes adultos estamos hablando de 12 años en hacia adelante, ¿no? De 12 años en adelante tenemos paciente adulto. Y para pacientes pediátricos es cada... Espérense un ratito, déjenme conectar porque se me muere el teléfono. Eso, ahí estuvo. En pacientes pediátricos, señores, vamos a hacer la ventilación cada 2 a 3 segundos, ¿no? Y sí, de 2 a 3 segundos. O 3 a 4 segundos. 2 a 3 segundos me parece que es en pacientes pediátricos. Especialmente en los neonatos, ¿no? Cada 3 segundos se hace una ventilación. Mari dice, ¿cómo me aprendo bien la escala de Glasgow? La escala de Glasgow, señores, es apertura ocular. La apertura ocular siempre va a ser 4 puntos. La verbal siempre va a ser 5 puntos y la motora van a ser 6 puntos. En total, 15 puntos máximo y 3 puntos mínimo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo te vas a aprender? Tienes que leer y tienes que estudiarlo, tienes que memorizarte. Es la única forma que vas a aprender. Porque así es como me aprendí yo, así es como se han aprendido todos. Hay que memorizarse. 4, 5 y 6. 4 cuando hay una apertura ocular normal. 5 cuando el paciente se encuentra orientado. 6 cuando el paciente sigue comandos y obedece lo que tú le estás diciendo. Ahí tienes 15 puntos. Vas retirando puntos de acuerdo cómo el paciente se va deteriorando. Si el paciente responde a estímulos verbales, entonces va a caer un punto. Van a ser ahora 3 en el ocular. Si el paciente se encuentra confundido, entonces va a caer a 4 en el verbal.
Si el paciente no sigue comandos, ¿no? Y responde a estímulos dolorosos, entonces va a caer a 5. Y de esta forma vas yendo para abajo, ¿no? Cada vez más hasta que el paciente está completamente inconsciente y es 1 en apertura ocular, porque no abre los ojos. 1 en verbal, porque no habla ni hace ruidos ni palabras incongruentes. Y hace 1 también en el motor porque no hay movimientos de flexión o extricación. De flexión o decorticamiento. ¿No? Entonces ahí va a quedar a 3 puntos. 1, 1, 1. Y así, pero eso es la única forma que puedes memorizarte Dice Dani, ¿cómo se inmoviliza una persona con fractura de cadera? Podemos utilizar una sábana, ¿no? Podemos utilizar una sábana y esto yo creo que pueden encontrarle en el TikTok o en Facebook, en donde ustedes deseen. Se abre la sábana por debajo, no tiene que estar muy abultado, sino que tiene que estar delgadito, ¿no? Y en la parte superior ustedes le cruzan 2 veces. Le cruzan 2 veces al frente y le estiran de lado a lado. De esta forma se estabiliza la pelvis hasta llegar al hospital. Generalmente en el hospital hacen lo mismo cuando no tienen, pero se utiliza como faja pélvica. Si es que no tienes una faja pélvica. Sí, para mantener una hipotensión permisiva. Mientras no sea sangre, no necesitamos darle muchos fluidos. Recuerden, la sangre es lo único que nos va a ayudar. Mi Maya Bella, I love you. Mientras no sea sangre, el resto son solamente líquidos. Entonces en los líquidos no podemos transportar ni oxígeno, ni el dióxido de carbono, ni tampoco la glucosa. Entonces, señores, no nos sirve de mucho. Puede ser el líquido que tú quieras. La sangre sí puedes darle. Pero para responder tu pregunta, la hipotensión permisiva con cristaloides solamente se lo hace hasta mantener la 90. Tú llegas a 90, no le des más. Tenemos que mantenerlo en 90 porque lo que no queremos es causar una coagulopatía. La coagulopatía, señores, la coagulopatía es otro asesino silencioso de los pacientes de trauma. Dice, si el paciente tiene daño en la columna, comprometido el tórax, lumbar, maniobra recomendada. Señores, exactamente lo mismo. Puede tener tiene que ser lesiones que no sean compatibles con la vida, ¿no? Porque hay lesiones que, por más que tú quieras hacer lo que tú quieras, ya no hay nada que hacer, el paciente va a fallecer, ¿no? Como exposición de la masa encefálica, el cerebro ya no está aquí, sino que está en el piso.